Este es tal vez uno de los temas más complejos del régimen de comunidad de bienes y que nos impone visualizar o aplicar todos los conceptos que ustedes ya fueron aprendiendo hasta esta instancia. Por eso vamos a ver a través de este pequeño PowerPoint algunas explicaciones que les pueden resultar útiles cuando proceden a la lectura del material que les suministramos. Es simplemente un esquema para que ustedes puedan tener algún elemento más para interpretar o entender este tema que es realmente complejo y que tiene sus cuestiones más difíciles. Que cuando estamos hablando de la liquidación del régimen de comunidad, estamos hablando a aquello que se produce una vez extinguido el régimen de comunidad en vida, porque si es a causa de la muerte de alguno de los dos cónyuges, tendríamos que aplicar las normas del derecho sucesorio, no es este el caso. Entonces, una vez que se extinguió el régimen de comunidad, suceden dos grandes cuestiones. En primer lugar, emerge la indivisión postcomunitaria, que tiene sus propias reglas de administración y disposición en la metodología del Código Civil y Comercial de la Nación, que ustedes ya vieron. Y además se actualiza ese derecho que permanecía en expectativa durante la vigencia del régimen de comunidad a recibir la mitad, al menos la mitad, de todo lo que se haya generado durante la vida en común. Ese derecho que se mantuvo en expectativa durante la vigencia del régimen, una vez extinguido el régimen, adquiere virtualidad, se actualiza, adquiere presencia concreta, no es ya una expectativa, una tal vez vaya a recibir, sino que se concretiza esa expectativa. Por lo tanto, una vez que transitamos la etapa de la indivisión postcomunitaria, cualquiera de los dos cónyuges puede proceder a solicitar la liquidación de este régimen de comunidad. ¿Qué es lo que se liquida? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para liquidar este régimen de comunidad? Bien, tenemos que tener en cuenta allí que se forma una masa partible. Esta masa partible es todo lo que se van a repartir los cónyuges. Está integrado por el activo, es decir, todas las titularidades patrimoniales de carácter ganancial, de titularidad de cualquiera de los dos o de los dos, es decir, del cónyuge 1, del cónyuge 2 o incluso condominiales, es decir, todas las relaciones patrimoniales que tengan, de las cuales sean titulares. Estos pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, bienes registrables, bienes no registrables, derechos, acciones, créditos, es decir, por eso hablamos de titularidades registrales, patrimoniales, y no nos estamos refiriendo exclusivamente a bienes. Son todos los activos de carácter patrimonial que hayan generado durante la vida en común, y ustedes ya conocen cuáles son los principios de calificación que justamente en este momento nos interesan mucho. Ya vieron que la calificación es importante tanto para la gestión, pero también para la partición, es decir, para determinar el activo partible. Además del activo, también se tienen que tener en cuenta el pasivo, es decir, todas aquellas cargas, todas aquellas deudas que debe soportar la comunidad, que están a cargo de la comunidad, porque ustedes saben que cuando se parte, primero se tienen que satisfacer y imputar estas cargas que deberían haber sido satisfechas. Y por último, las recompensas. También tener en cuenta que van a formar parte de la masa partible estas recompensas, que no es otra cosa que los cálculos que se deben hacer para recomponer la integridad de las masas. Es decir, cuando uno de los cónyuges, supongamos el cónyuge A, asumió con fondos de carácter propio el pago de una carga que le correspondía a la comunidad, es decir, a ambos, o al revés, cuando la comunidad satisfizo alguna deuda que era personal de alguno de los dos cónyuges. En esos casos hubo una masa propia o ganancial que se benefició en detrimento o como consecuencia de una desventaja patrimonial del titular de otra masa. Tiene que haber un desequilibrio entre masas, propia de uno de los cónyuges, cónyuge A, o propia del cónyuge B, que beneficiaron a la comunidad, o la comunidad que benefició a alguno de los dos cónyuges. Siempre hay un desequilibrio entre masas, la integralidad de las masas propias de cada uno de ellos y la masa ganancial. Por lo tanto, se deben computar estas recompensas para poder componer o recomponer la masa partible. Las recompensas
que están reguladas en el código derogado no tenía una regulación expresa y el Código Civil y Comercial de la Nación las incorpora, tomando como base el derecho francés. Funcionan tanto respecto al activo, que esto ustedes ya lo vieron, es decir, en el momento de la calificación de los bienes o la adquisición de los bienes, cuando ha habido estos desplazamientos de masas, bienes propios que se adquirieron con fondos gananciales, y ustedes vieron que permanentemente el código remitía en todos esos incisos calificatorios a el concepto de recompensas, ¿no? Que si se utilizaron fondos gananciales para adquirir un bien propio que mantiene la calificación de propio, el beneficiario de ese bien o el titular de ese bien debe recompensa a la comunidad por el uso de estos fondos gananciales. Lo mismo con el pasivo, que también ya vieron entre la diferencia entre las cargas y las deudas personales y cómo fueron soportadas. Las cargas de la comunidad son aquellas establecidas en el 489 y las obligaciones personales en el 490, que son a cargo a título personal de cada uno de los cónyuges. En los incisos de estos dos artículos se precisa cuáles son las cargas que debe soportar la comunidad, es decir, que ambos cónyuges están obligados a tolerar y a soportar, y cuáles son las obligaciones personales de cada uno. Cuando con fondos gananciales se soportó una obligación personal, allí se produjo este intercambio de masas o este desequilibrio entre las masas y se genera una recompensa. ¿Para qué sirven estas cuentas que tenemos que hacer? Bueno, como ya les decía, es para establecer esa masa común partible. Es decir, es necesario recomponer o establecer cuál es el patrimonio que se va a dividir, que se va a repartir entre los dos. Una vez que se obtiene esta masa partible, la regla general es que se divide por mitades. Esto, reitero, es regla, pero por supuesto aquí la autonomía de la voluntad de los propios cónyuges pueden establecer otro tipo de porcentuales, otro tipo de porcentajes, incluso puede establecerse también diferenciación y uno podría articular con otros efectos del divorcio y en un convenio, por ejemplo, establecer una diferenciación en el modo de partir o también precisar que parte del porcentual que se establece en más corresponde al pago de una compensación económica. Lo importante es especificar cuál es el concepto, es decir, en un convenio hay que especificar claramente en qué concepto esto se está recibiendo, si se está repartiendo por mitades, si se está repartiendo de distinta forma que estas mitades, o si también se aprovecha esta circunstancia para, por ejemplo, pagar una compensación económica. ¿Cuándo es que se computan estas recompensas? Bueno, siempre estamos hablando en el escenario posterior a la extinción del régimen de la comunidad. Ustedes ya saben que durante la vigencia de la comunidad no se realizan este tipo de cómputos. Así como la gestión está en cabeza de cada uno de los cónyuges y no es admisible la rendición de cuentas sobre los actos que se realicen, salvo que haya habido un mandato y que, bueno, en realidad en las recompensas tampoco se computan. Desde ya que es sumamente útil dejar constancia de estos pagos que se están haciendo, porque como puede transcurrir mucho tiempo entre un hecho y otro, es una manera ya de tener la prueba preparada y de tener ya la constancia fehaciente de estos traspasos de masa de una u otra. Pero lo concreto y lo que me interesa es que les quede claro es que este cómputo de las recompensas es una operación propia y específica de esta instancia de liquidación y no es anterior. Y este cómputo se realiza antes de la partición, es decir, que se debe realizar después de la extinción para dar fin a la indivisión postcomunitaria y antes de la partición. ¿Por qué? Porque nos sirve para recomponer esta masa partible, para determinar qué es lo que estamos partiendo. ¿Qué es la partición concretamente? Bueno, ya lo vamos a ver, pero se trata de la adjudicación en concreto de qué es lo que cada uno va a recibir. Por lo tanto, las cuentas de recompensa son anteriores porque tenemos que determinar la extensión de lo que corresponda a recibir a cada uno. ¿Quién debe probar el derecho a recompensa? Bueno, quien pretenda una recompensa, quien alegue que le corresponde porque pagó con fondos propios una carga conyugal, una carga de la comunidad, es quien deba probar. Y aquí recuerden siempre que en los procesos de familia rige en forma expresa el principio de las cargas dinámicas conforme al artículo 710 del título 8 respecto a los procesos de familia. Por lo tanto, si bien quien pretende la recompensa es quien debe alegar y probar, también puede hacer uso para colaborar con la prueba a este principio
probatorio de las cargas dinámicas. Por ejemplo, estoy pensando supongamos el caso bastante habitual que haya un paquete accionario y que sea, supongamos, el marido quien se encarga de manejar esta sociedad. Bueno, tal vez conozca y que tenga los medios de prueba por el exceso que tiene como socio a esta sociedad, pero la mujer no tenga esta posibilidad de accesibilidad, porque nunca se preocupó, nunca se inmiscuyó en el manejo de la sociedad porque no era socia, el socio era él. Por lo tanto, quien tenga mayores elementos probatorios es quien tiene la carga de probar por aplicación del 710. Pero el reclamo de la recompensa es a petición de parte. Quien pretende una recompensa es quien deba reclamarlo. ¿Cómo se calculan? O sea, ¿cómo se establece cuál es el monto de las recompensas? Bueno, este es el tema más difícil y más árido de toda la cuestión del régimen patrimonial. Este artículo 493, que ustedes pueden ver, es un artículo que deberán leer muchas veces porque tiene un lenguaje incluso que nos es bastante ajeno, es un lenguaje más típico de las operaciones contables o del ámbito de los contadores. Quienes hayan estudiado en un secundario comercial puedan tener mayores herramientas. Pero para pasar en limpio esto, y esto ya lo verán más y leerán más en el material, deben tenerse en cuenta dos grandes parámetros. Uno, ¿cuál es el monto que se invirtió? Es decir, ¿cuál es el monto que uno de los cónyuges, por ejemplo, cuál es la erogación, cuál es el monto que invirtió uno de los cónyuges en beneficio de la comunidad y cuál es el beneficio que se obtuvo? Estoy pensando, por ejemplo, en un bien propio que hayan hecho la pileta y el quincho y que se utilizaron fondos gananciales para hacer esta pileta y el quincho. Por lo tanto, se van a tener que valorar estos dos conceptos, es decir, qué es lo que se gastó y en qué se benefició, es decir, esta pileta y quincho, cuánto hizo aumentar valor ese bien propio, que ahora va a valer más y que va a aprovechar a su titular, para poder establecer así cuál es la suma que corresponde a la recompensa. El código establece que en estos dos valores el monto va a ser igual al menor de los dos valores. Si de la erogación no hay ningún beneficio, se va a tener en cuenta el gasto, es decir, el valor que se hizo, el valor de la erogación, el gasto que se tuvo en la erogación. Cuando la norma se refiere a valores constantes, está introduciendo ahí un problema muy característico de la Argentina que tiene que ver con la inflación, y esto nos lleva al segundo artículo involucrado, que es el 494, que se relaciona con en qué momentos se debe tener en cuenta los valores. Porque el 494 precisa que la inversión que originó la recompensa, el Estado y el valor, o sea, siempre esta inversión que se haya originado va a recibir este impacto del tiempo. Y además, entre el que se produjo la extinción y la liquidación, nuevamente pudo haber pasado el tiempo. Por lo tanto, la incidencia del tiempo en un sistema como en el argentino, que tenemos un proceso inflacionario tan alto siempre, las diferencias temporales nos hacen que los valores sean completamente diferentes. Entonces, respecto al estado de los bienes, es decir, en qué condiciones está el bien, se debe tener en cuenta su valor al tiempo de la disolución del régimen. Por lo tanto, yo voy a tener en cuenta en mi casa con pileta y quincho cómo está la casa con la pileta y quincho al momento de la disolución. Pero para ponerle el valor a ese bien, voy a tener que irme lo más cercano al tiempo de la liquidación, porque va a ser el momento más cercano en el cual yo voy a poder tener en cuenta este impacto inflacionario. En realidad, este es un tema, como les decía, sumamente árido. Les he subido ahí material, unos comentarios a un código civil y comercial que todavía está en prensa, pero que me parece que resultan sumamente claros. Y una sentencia que me interesaría que la lean, porque allí se ejemplifica, digamos, se resuelve en un caso concreto de qué manera computar y ponerle números a estos créditos de recompensas. Porque puede resultar sumamente sencillo o más sencillo entender conceptualmente qué es una recompensa, pero al momento de ponerle los números podemos encontrarnos con estas dificultades. Por eso yo los invito a que lean este material, que les pueda resultar más sencillo
de comprensión más sencilla para poder entender de qué manera calcular el monto de las recompensas. Allí es interesante tener en cuenta un principio de proporcionalidad para ver en qué proporción incrementó, por ejemplo, en mi ejemplo de la casa con pileta, en qué proporción se aumentó el valor de la casa por el hecho de haber puesto o de haber construido una pileta y un quincho, y esa misma proporcionalidad poder aplicarla al valor actual. Pero bueno, yo los invito a que lean este material, con mayor precisión puedan encontrar más herramientas. Luego, una vez que tenemos establecido el monto, allí habrá que hacer este balance entre las recompensas, y esto no es otra cosa que una operación contable, es decir, es una imputación, un cómputo que se hace a la masa común de las recompensas que están a favor de la comunidad, es decir, se traen al cálculo del activo deducido el pasivo, se incorporan estos créditos, aunque no se hagan físicamente. Estoy hablando de una operación contable en el sentido de sumarlos numéricamente, y luego se imputan por mitades a cada excónyuge. Ahora, allí hay que tener en cuenta que si el cónyuge, por formar parte de la comunidad, debía soportar esa carga, bueno, entonces el 50% de esa carga le correspondía soportarla, aun cuando se hubieran utilizado fondos propios. Quiero decir, si se trató de una carga de la comunidad, también el cónyuge debía soportarla o debía asumirla. Por eso, si hubo un traspaso de bienes propios o de fondos propios para pagar, por ejemplo, una carga de la comunidad, bueno, su derecho se va a limitar en realidad al 50% de esto, porque debía soportar en un 50% esa carga común. Lo mismo cuando hay recompensa a favor del cónyuge, se va a imputar a su porción deduciendo de la masa común, y además le va a corresponder la porción de los gananciales. Lo que me interesa que les quede claro que esto se trata de un cómputo, es decir, se suma o se tiene en cuenta en el cómputo y luego se imputa a uno de los cónyuges, del cónyuge al que le correspondía. La partición es una operación que está regulada también en la sección octava, en 4 o 5 artículos, que en realidad se puede pedir, como decíamos, a todo tiempo. Una vez que esté extinguido el régimen, se puede pedir esta partición que nos va a llevar a todas estas cuentas de la liquidación, que debemos hacer esta masa partible, como ya vimos, en la cual vamos a tener en cuenta el activo, deducir las cargas de la comunidad y a eso sumar o deducir las recompensas que hubiesen dado lugar. Con esta pequeña fórmula trato de ser lo más gráfica posible en este tema. Pero así, como ya lo estuvimos viendo, vamos a poder recomponer esta masa partible y de este modo podemos activar o podemos avanzar en la partición. ¿Cómo la podemos hacer? Bueno, una alternativa sería integrar esto entre las propuestas de los efectos del divorcio. Recuerdan ustedes que para tramitar el divorcio se debe hacer una propuesta respecto a los efectos y uno podría incorporar una propuesta de partición allí mismo. O incluso podría integrar un convenio regulador, es decir, ustedes ya saben la diferencia entre propuesta y convenio regulador, porque el convenio regulador requiere que ambos cónyuges estén de acuerdo en la forma de partir. Cuando están de acuerdo, estamos en el ámbito de un convenio regulador y allí precisar que estos son los bienes que integran, este es el pasivo y de esta manera lo vamos a distribuir. Esto forma parte del ámbito de la autonomía de la voluntad y está sometida a control judicial tanto con respecto a la forma, es decir, si los bienes efectivamente son gananciales, y con respecto al contenido. Es decir, ustedes recuerdan que el artículo 440 admite que el juez pueda observar un acuerdo cualquier convenio regulador, incluso que contenga un acuerdo particionario, si perjudica al interés familiar. Allá habrá que ver de qué manera lo perjudica esto, y esto es algo que pueda hacer poner en tensión el alcance de la autonomía de la voluntad y el contenido del acuerdo particionario. Pero bueno, podrá haber supuestos en los cuales ese acuerdo particionario pueda afectar al interés familiar, y por eso el juez tiene una función de contralor. Otra alternativa es que si no hay acuerdo se reclame judicialmente la liquidación y la partición. Una vez establecido, digamos, todas estas cuentas particionarias, bueno, la partición remite a las normas de la partición hereditarias, se deberá determinar el activo, valorar, es decir, ponerle qué valores tiene, deducir las cargas,
Y aquí hay algo interesante que es propio y específico del régimen de comunidad, en las cuales uno de los cónyuges puede solicitar que se le atribuya preferencialmente algunos bienes. Es decir, por ejemplo, si una persona establece el 499, continuó viviendo en el inmueble que era la vivienda familiar, luego del divorcio, incluso luego de la separación de hecho, bueno, podrá al momento de la liquidación pedir que se le atribuya preferencialmente ese inmueble. No significa que se le atribuya en más, significa que dentro del monto que le corresponde recibir, dentro de su crédito, este inmueble se le sea atribuido. También podría pasar con elementos de trabajo, supongamos que uno de los cónyuges fuese, a ver, odontólogo y entre los bienes gananciales está el consultorio odontológico, bueno, podrá requerir entonces que se le atribuya el consultorio odontológico teniendo en cuenta no solamente el valor, es decir, el bien en sí mismo, porque esto hace a su trabajo. Si pueden hacer un acuerdo, desde ya que pueden hacer una partición privada, aunque no hayan podido de entrada y hayan tramitado la liquidación, pueden luego hacer una partición privada siempre. Bueno, las etapas de la partición ya vimos que es el inventario de los bienes gananciales, determinar las cargas, determinar las recompensas, es todo lo que hablamos de la liquidación. La partición no es más que el instrumento formal liquidatorio, la evaluación y la adjudicación en especie y si no, en dinero, de la misma manera que sucede en la sucesión. Por último, el artículo 502 establece que una vez que se hizo ya la cuenta particionaria, cada uno de los cónyuges responde frente a los acreedores, incluso por las deudas contraídas con anterioridad, es decir, con deudas que podrían haber sido contraídas durante la etapa de indivisión, con sus bienes propios y la porción que se le adjudicó de los gananciales. ¿Por qué es esto así? Porque se debieron haber computado ya esas deudas en la cuenta particionaria. Recuerden ustedes que cuando computamos el pasivo no nos estamos refiriendo a lo que se haya incluso pagado, sino que también pueden ser deudas que todavía no se hayan cancelado. Por eso, si ya se tuvieron en cuenta en la partición, cada uno de los cónyuges va a responder con los acreedores por estas deudas, con sus bienes propios y con la porción de los gananciales que se le adjudicó. Bueno, esto es todo y espero que les pueda ser útil. Este tema es muy árido, pero no es imposible y estoy segura que lo van a poder entender. Muchas gracias.